Evangelio de hoy viernes 12 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 11 versículo 16 al 19. La palabra de Dios nos dice: En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío: ¿A quién compararé esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza, que gritan diciendo: Hemos tocado la flauta, y no habéis bailado. Hemos entonado lamentaciones, y no habéis llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: Tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: Ahí tenéis a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús pronuncia estas palabras, no lo hace desde la frialdad de un juicio distante, sino desde la cercanía de un corazón que ha amado profundamente a su pueblo y que, aún así, reconoce que muchos corazones permanecen cerrados a la acción de Dios. En Mateo, Jesús describe a una generación que se comporta como niños caprichosos, incapaces de reconocer el valor de los dones recibidos, no por falta de señales, sino porque su interior está volcado hacia la crítica, la superficialidad y la resistencia a la conversión. Esta comparación, tan sencilla y a la vez tan dura, nos revela un aspecto fundamental del ser humano, que aun teniendo frente a sí la salvación, puede elegir encerrarse en sus prejuicios, en sus expectativas rígidas, o en la comodidad egoísta que impide ver la presencia del reino. Así, Jesús no señala un defecto exclusivamente histórico, sino una actitud que atraviesa los siglos y se hace presente en cada corazón que, sin darse cuenta, se acostumbra a la apariencia de religiosidad, sin dejar que la palabra transforme su vida. El ejemplo de los niños en la plaza contiene una fuerza simbólica enorme. Los niños invitan a jugar a sus compañeros, ofrecen música alegre y nadie baila, proponen cantos de luto y nadie llora. Esta incapacidad de responder revela una generación cuyas reacciones no están regidas por la docilidad ni por la apertura interior, sino por la obstinación y la resistencia. Es como si Jesús dijera que, ya sea que Dios hable en lenguaje de penitencia como Juan el Bautista, o en lenguaje de misericordia y cercanía como él mismo, siempre habrá quienes, movidos por su cerrazón interior, encuentren una excusa para no dejarse tocar. Este simbolismo encierra una enseñanza profunda. Cuando el corazón se endurece, no importa cuántos signos o cuántos llamados recibamos, porque la voluntad queda inmóvil, encerrada en sí misma. Así, Jesús denuncia la falta de respuesta, no como simple pasividad, sino como un rechazo consciente o inconsciente a participar en el movimiento del Espíritu. La figura de Juan el Bautista aparece en este pasaje como contrapunto perfecto. Juan vivió un estilo austero, retirado, marcado por la severidad profética y la llamada a la conversión contundente. Muchos, sin embargo, lo descalificaron diciendo que tenía un demonio. Es impresionante cómo la dureza de la conversión puede resultar escandalosa para quien vive en la autojustificación.
El llamado de Juan no era cómodo. No adormecía conciencias ni prometía caminos fáciles. Su vocación era preparar los corazones para el Mesías, invitando al pueblo a un cambio radical. Pero esa misma radicalidad, que era un don, fue percibida como locura por quienes no querían ser molestados. En su estilo de vida, Jesús muestra así que la falta de escucha no se debía a la forma de transmitir el mensaje, sino a la falta de disposición interior para acogerlo. Esto nos invita a preguntarnos: ¿cuántas veces rechazamos la verdad? Porque preferimos seguir siendo como somos, en lugar de arriesgarnos a dejarnos purificar. Contrario a Juan, Jesús aparece como el que se acerca a la mesa, el que comparte con pecadores y publicanos, el que se hace amigo de los marginados, el que no rehúye las celebraciones, ni los encuentros donde la alegría humana se expresa sin miedo. Pero esa misma cercanía es usada para acusarlo. Ahí tienen a un comilón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores. La acusación revela, una vez más, la incapacidad del corazón farisaico para comprender que Dios no se deja limitar por las expectativas humanas. Ellos esperaban un Mesías fuerte, imponente, distante, rígido. Nunca imaginaron que la misericordia iba a manifestarse en un rostro tan humano, tan cercano, tan compasivo. Y cuando Dios se manifestó en esa ternura, en vez de alegrarse, lo criticaron. Así vemos que el problema no era Juan ni Jesús. Era la cerrazón de la generación que, como niños caprichosos, rechazaba cualquier estilo, simplemente porque no deseaba abrirse al reino. La conclusión del pasaje es una de las frases más hermosas y profundas de Jesús. Pero la sabiduría de Dios se justifica por sus obras. Con esta afirmación, Jesús declara que la obra divina no necesita la aprobación humana para manifestarse. Puede ser incomprendida, criticada, deformada o incluso despreciada. Pero la verdad de Dios se revela en lo que produce: conversión, sanación, libertad, misericordia. Frutos de vida nueva. La sabiduría de Dios se justifica en los que se dejan tocar por su gracia, en los que responden con sinceridad, en los que no se quedan estancados en la queja ni en el juicio, sino que se abren a la acción transformadora del Espíritu. Jesús nos enseña que la autenticidad del mensaje no depende de la opinión del mundo, sino de su origen y de su fruto. La verdad brilla por sí misma, aun cuando muchos, por sus prejuicios, prefieran vivir en la sombra. Este Evangelio nos invita a una profunda autocrítica espiritual. No se trata de mirar a esa generación de forma distante, como si fuera un problema del pasado, sino de reconocer que cada época, cada comunidad e incluso cada persona puede caer en esa misma actitud infantil de resistencia. Muchas veces Dios nos habla de formas que no esperamos. A través de una persona sencilla, de un imprevisto, de un silencio profundo, de una palabra incómoda o de una corrección amorosa. Pero si el corazón está cerrado, inmediatamente encontramos motivos para desechar el mensaje. Y como esa generación, podemos caer en el hábito de criticar, juzgar y descalificar todo lo que nos invite a salir de nuestra zona de confort. Esta reflexión nos lleva a preguntarnos si no estaremos actuando como esos niños
que nunca están satisfechos porque todo lo juzgan desde sus caprichos internos. La cerrazón espiritual es uno de los mayores peligros de la vida cristiana. No se manifiesta de manera violenta ni evidente, sino como una indiferencia progresiva hacia la voz de Dios. Es un letargo interior, que lleva a permanecer inmutable ante los llamados del Señor. Esta actitud produce una fe superficial, sin compromiso, incapaz de transformarse y transformar. Jesús nos alerta contra esta ceguera, porque sabe que el corazón endurecido es terreno infértil para el Evangelio. No importa cuánta luz reciba, si está sellado por la autosuficiencia, jamás permitirá que esa luz penetre. Por eso, este pasaje es un llamado a revisar nuestras resistencias, nuestros temores, nuestras excusas constantes, nuestros mecanismos para esquivar la conversión. Jesús invita a su generación, y a nosotros, a aprender a responder. La vida espiritual no es un mero espectadorismo, sino un dinamismo continuo de escucha y acción. Cuando Dios habla en tono de alegría, somos llamados a entrar en su gozo. Cuando habla en tono de penitencia, somos llamados a reconocer nuestras faltas. Es la misma voz, pero el corazón debe ser flexible para acogerla en todas sus formas. La madurez cristiana consiste precisamente en esa capacidad de discernir y de responder, sin imponer a Dios las condiciones bajo las cuales queremos que Él actúe. Quien espera a un Dios hecho a su medida, nunca reconocerá al Dios vivo. También este Evangelio nos muestra que la crítica destructiva puede convertirse en un arma para bloquear la acción de Dios. La generación de Jesús criticaba a Juan por austero y a Jesús por cercano. Hoy, la misma actitud puede manifestarse en formas modernas. Criticar a quienes llaman a la conversión porque son demasiado rígidos. Y criticar a quienes predican la misericordia porque son demasiado suaves. En ambos casos, el problema no es la forma del mensaje, sino la falta de deseo real de cambiar. Por eso Jesús denuncia esta incoherencia, para que aprendamos a no usar la crítica como escudo para evitar la transformación interior. Juan y Jesús representan dos estilos distintos, pero ambos provienen de la misma sabiduría divina. Esta diversidad de caminos nos enseña que Dios no actúa de manera uniforme. Él se adapta, se acerca, se manifiesta según la necesidad de cada corazón. Algunos necesitan ser despertados mediante la austeridad y el llamado fuerte. Otros, mediante la ternura y la cercanía. El error de la generación contemporánea de Jesús fue absolutizar sus expectativas y juzgar todo lo que escapara de ellas. Este pasaje nos invita a ampliar nuestra visión espiritual, a reconocer que Dios puede hablarnos, incluso a través de aquello que nos desconcierta, y a comprender que todos los caminos que Él utiliza buscan nuestra salvación. La sabiduría que se justifica por sus obras no necesita defenderse porque su fruto habla por sí mismo. Quien se acerca a Jesús con humildad experimenta paz, libertad y restauración. Quien se acercaba a Juan con arrepentimiento encontraba un corazón preparado para recibir al Mesías. Esto nos enseña que la conversión no es un concepto abstracto, sino un proceso viviente que deja huellas visibles. Humildad renovada, compasión fortalecida, obediencia creciente, capacidad de amar más profundamente.
La sabiduría de Dios se confirma en las vidas transformadas. No en los discursos vacíos ni en las apariencias de piedad. Sin embargo, Jesús sabe que muchos corazones prefieren quedarse en la lógica del juicio. Esta lógica permite criticar sin comprometerse. Observar sin participar, opinar sin transformarse. De ahí que utilice la imagen de los niños en la plaza. Son niños que exigen, pero no responden. Que reclaman, pero no se implican. Así ocurre cuando la fe se reduce a un conjunto de opiniones. Y no se convierte en encuentro vivo con el Señor. El corazón termina encerrado en sí mismo. Incapaz de recibir la gracia porque todo lo filtra desde el ego. Y la fe vivida desde el ego nunca es fecunda. Este evangelio también cuestiona nuestras actitudes hacia aquellos que predican. O viven la fe de modos diversos. Podemos caer en la tentación de juzgar a quienes viven con austeridad, pensando que son exagerados. Y al mismo tiempo a quienes viven su fe con gozo, pensando que no son serios. Esta crítica constante revela un corazón que no busca la verdad, sino la autocomplacencia. Jesús nos enseña a ver más allá de las formas externas. A reconocer que la diversidad en la vida cristiana es una riqueza, no una amenaza. La resistencia a la conversión no siempre se manifiesta de manera explícita. Muchas veces toma la forma de pequeñas racionalizaciones. No es para mí. No es el momento. Ese predicador no me gusta. Ese estilo no es el adecuado. Pero detrás de estas excusas se esconde el temor a dejar que Dios nos cambie. Jesús desenmascara esa actitud mostrando que ninguna forma de mensaje, ni austera ni misericordioso, es suficiente para quien no quiere convertir su corazón. Por eso, la apertura interior es la clave. No se trata de que el mensajero nos guste, sino de reconocer la voz de Dios detrás de él. El Evangelio de hoy también nos muestra que Dios se manifiesta tanto en la austeridad como en la alegría. Juan invita al desierto. Jesús invita a la mesa. Juan llama al arrepentimiento. Jesús abre los brazos de la misericordia. Ambos caminos son necesarios. Ambos se complementan. Ambos revelan el amor de Dios desde ángulos distintos. Esta complementariedad nos recuerda que la vida espiritual no puede reducirse a un solo aspecto. Necesitamos tanto momentos de penitencia como de celebración. Tanto silencios profundos como encuentros festivos. Tanto lágrimas de conversión como sonrisas de gratitud. Jesús no teme compartir con los pecadores, porque sabe que la cercanía es un lenguaje que transforma. Pero quienes no querían cambiar percibían esa cercanía como una amenaza a su idea de pureza. Hoy también podemos caer en esa misma trampa. Creer que la fe consiste en mantener distancia del mundo, en lugar de transformar el mundo con amor. Jesús rompe ese esquema mostrando que la santidad no es aislamiento, sino presencia misericordiosa que toca las heridas y devuelve dignidad. La verdadera santidad no teme ensuciarse las manos para sanar al necesitado. Este pasaje también denuncia la incoherencia espiritual. Una persona incoherente puede elogiar la santidad en teoría, pero resistirla en práctica. Puede decir que busca la voluntad de Dios, pero rechazarla cuando se manifiesta de manera inesperada. La incoherencia hace que el corazón se vuelva contradictorio, incapaz de avanzar en un camino claro. Jesús quiere liberarnos de esa incoherencia que paraliza.
La figura de Juan como profeta austero representa el llamado a la renuncia de lo superficial. En tiempos donde todo invita a la comodidad, el mensaje de Juan resuena con fuerza. La conversión requiere esfuerzo. Requiere valentía para enfrentar nuestras sombras. Requiere renunciar a aquello que nos ata. No es fácil, pero es necesario. Por eso Juan es rechazado. Su mensaje incomoda a quienes prefieren permanecer en la mediocridad. Jesús, en cambio, se presenta como el esposo que trae la alegría del reino. Su presencia irradia misericordia, esperanza y perdón. Pero también esto escandaliza. Muchos no pudieron aceptar que Dios pudiera ser tan cercano, tan humano, tan compasivo. Este rechazo muestra cómo las expectativas religiosas pueden convertirse en barreras para reconocer la verdadera acción divina. La actitud de la generación de Jesús puede verse reflejada en quienes hoy buscan excusas para no comprometerse con la fe. Algunos dicen que la Iglesia es demasiado exigente. Otros, que es demasiado permisiva. Algunos rechazan el llamado a la conversión porque es duro. Otros, la misericordia porque parece blanda. La verdad es que el problema no está en el mensaje, sino en el corazón que no quiere avanzar. Jesús nos invita a salir de esta dinámica destructiva. Nos llama a abrir el corazón, a dejarnos tocar, a responder con sinceridad. La fe no puede vivirse desde la resistencia. Debe vivirse desde la entrega. Una fe viva responde, actúa, se involucra. Una fe inmadura se esconde detrás de críticas, excusas y aparentes objeciones. La generación de Jesús falló porque no supo reconocer el tiempo de la visita divina. Dios estaba actuando en medio de ellos. Pero ellos estaban demasiado ocupados defendiendo sus esquemas. Esta advertencia es urgente para nosotros. Dios sigue actuando, sigue pasando. Sigue llamándonos. ¿Lo estamos reconociendo? ¿O estamos distraídos por nuestras preocupaciones? El ejemplo de los niños en la plaza nos enseña que la verdadera fe implica sensibilidad. Los niños deberían ser los más dispuestos a entrar en el juego, a participar en la melodía. Pero estos niños del Evangelio representan una infancia deformada, inmadura, cerrada, caprichosa. Jesús nos llama a recuperar la infancia espiritual auténtica. Aquella que confía, que responde, que se deja sorprender. La figura de Juan y Jesús representa la amplitud del amor de Dios. Él no se limita a una sola manera de acercarse. Utiliza todos los medios para llegar a nosotros. Si no respondemos, el problema no está en Él, sino en nuestra cerrazón. Este Evangelio nos llama a abrirnos a todas las formas en que Dios se manifiesta. Jesús desea que dejemos la actitud infantil de la queja constante. La queja endurece el corazón y oscurece la mirada. En cambio, la gratitud abre los ojos para reconocer los dones divinos. Un corazón agradecido siempre está dispuesto a responder. Este Evangelio concluye con un llamado a la conversión madura. Aquella que no impone condiciones a Dios, sino que se abre a su sabiduría. Que aprendamos a reconocer su voz, ya sea cuando resuene en forma de llamado a la penitencia, o en forma de invitación a la alegría. Que no seamos como la generación que rechazó tanto a Juan como a Jesús, sino como aquellos pequeños que acogieron al Mesías, con un corazón dispuesto
Solo así, la sabiduría divina encontrará en nosotros un espacio donde manifestar sus obras. Amén. Que el Señor nuestro Dios te bendiga en abundancia en este día y con cada uno de nosotros. Y nos ayude cada día a seguir adelante con nuestras familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.